Día tras día vamos corriendo a adorarte a tu templo, Señor, mientras el mundo está muriendo por las guerras y el hambre. No nos importa mientras no pase el sufrimiento en nuestra carne. Bendiciones, apreciados hermanos. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúan compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El Poder de la Oración de Intercesión. Hoy meditemos el tema La oración de intercesión, solución de Dios para la renovación espiritual y transformación del hombre y de la sociedad. Estimados hermanos, continuando en este día que el Señor nos regala, vamos a reflexionar acerca del tema la oración de intercesión, solución de Dios para la renovación espiritual y transformación del hombre y de la sociedad. La intercesión carismática es un camino de renovación y de transformación, de perfección dentro de esta línea de la renovación carismática católica que promueve el crecimiento progresivo en la santidad recibida en el bautismo. Durkheim, un profesor de psicología, nos dice que cuando hablamos de transformación no pensamos en un proceso que afecte a este o aquel aspecto del individuo. Se trata del hombre en su conjunto, de toda la realidad en la que vive y por la que vive como hombre. Mientras que su concepción de la existencia gire en torno a su yo, todo lo que es real para él toma en su relación con ese yo su sentido y su importancia, las cosas, los valores, los otros hombres, la comunidad, también Dios. Se trata de entender esta reflexión que hace este psicólogo en cuanto nosotros debemos salir de nuestro yo, debemos salir de nuestro individualismo y darnos a los demás. Por eso él hace alusión a la importancia de las cosas, de los valores, los hombres, la comunidad y también Dios, las cuales recobran su verdadero sentido cuando somos capaces de salir de nosotros mismos para darnos a los demás. El signo decisivo de la auténtica transformación es el hecho de que el centro de referencia, el eje alrededor del cual giran todas las cosas para él, dejen de ser él mismo. Para el cristiano, eso quiere decir que la vida transformada no está ya centrada sobre el yo, sino sobre Dios. El núcleo del proceso de transformación en sentido cristiano es un acontecimiento acaecido al hombre que hace de Dios el centro de su vida. Por eso interceder es morir, es la muerte al yo. San Pablo, en la carta a los romanos, al escribirle a los creyentes de Roma, les dijo: así también ustedes considérense como muertos para el pecado, pero vivan para Dios en Cristo Jesús. Esto significa que debemos morir a nuestros propios egoísmos para que nuestra oración sea sin ningún interés particular, sino la gloria de Dios. La oración auténtica y verdadera transforma la vida de las personas, de las familias, de las comunidades, de la iglesia y del mundo. La oración tiene como objetivo nuestra conversión, es decir, como explicaba ya San Cipriano, la disponibilidad interior y exterior, la voluntad de abrirse a la acción transformante de la gracia. Lo decía su santidad Juan Pablo II. Convertirse quiere decir orar en todo tiempo y no desfallecer. La oración es en cierta manera la primera y última condición de la conversión,
del progreso espiritual y de la santidad. Estamos viendo entonces, mis queridos hermanos, que la intercesión es la solución de Dios para la renovación espiritual de nuestra vida personal, familiar, comunitaria, para ese progreso espiritual, para la santidad. De verdad que sí, porque si difícilmente uno logra salir adelante con la oración, ¿qué sería de nuestra vida si no se orara? Intercesión puede definirse como la oración santa, llena de fe y perseverante, con que alguien suplica a Dios en nombre de otro u otros que desesperadamente tienen necesidad de la intervención de Dios. Entonces, mis hermanos, hay que tener claro, si yo estoy orando e intercediendo, es porque Dios ha puesto en mi corazón esa gracia de salir de mi yo para voltear mi mirada hacia el hermano. Y entonces todos podemos ser intercesores. Aquí no es por tu santidad o por la mía. A veces pensamos que debemos pedirle a determinada persona porque es demasiado orante o porque es demasiado asidua a la Eucaristía o a la oración, que a él sí lo escucha Dios. Pensamos que a ellos los escucha Dios porque son más santos. No, aquí Dios nos escucha no por nuestra santidad, sino porque Él es nuestro Padre y porque como Padre nos ama a todos nosotros que somos sus hijos. Entonces dejemos esa mentalidad de que Dios a tales personas sí las escucha y a otros de pronto no. Dios nos escucha a todos. ¿O acaso nosotros, siendo padres de familia, no tenemos el mismo amor para todos nuestros hijos? Y quizás hasta por el que es más rebelde, por el que es más reacio a las situaciones, es porque le prestamos más atención. Imagínense, nosotros malos actuamos así, ¿cómo será Dios con nosotros? Entonces, mis hermanos, todos podemos ser intercesores ante Dios por nuestros hermanos. El Papa Francisco, ante las transformaciones de la curia romana, nos invita a la conversión. Cambiamos para vencer la rigidez y el miedo. Convertirse en don es dar sentido a la vida y es la mejor manera de cambiar el mundo. Cambiamos nosotros, cambia la iglesia, cambia la historia, cuando comenzamos a no querer cambiar a los otros, sino a nosotros mismos, dijo. Tampoco nosotros podemos esperar que el prójimo cambie para hacerle bien, que la iglesia sea perfecta para amarla, que los demás nos tengan consideración para servirlos. Empecemos nosotros, aconsejó el Santo Padre. Muy importante esta reflexión que el Santo Papa Francisco nos confiere. Muchos de nosotros sufrimos por las personas que no han llegado a los pies del Señor. Muchos de nosotros queremos que sean quizá de tal o de cual manera, pero Dios tiene un momento especial para cada uno. Lo único que debemos hacer es colocarlas en las manos del Señor y empezar también por nosotros mismos, como lo dice el Papa. Él nos sugiere esto. Cuando somos nosotros los que iniciamos a dar el testimonio, ahí vienen los demás también a los pies del Señor. Los obispos en la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano en Medellín dijeron estas palabras. Me parece lógico que si alguien quiere que haya un cambio en cualquier lugar, tiene que comenzar por sí mismo. La verdadera y auténtica oración de intercesión para pedir la misericordia de Dios. Dios hablando con Moisés, encontramos aquí en Romanos capítulo 9, verso 15 al 16, algo muy bonito que de pronto nos puede demostrar cuando hay una verdadera y auténtica intercesión. ¿Diremos por eso que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto nos muestra entonces cómo hay una oración de intercesión como de alto nivel para pedir a Dios misericordia.
y necesitamos clamar esa misericordia de Dios para nuestra familia, para los grupos apostólicos, para las comunidades eclesiales, para la comunidad parroquial o diocesana, por el país, por el mundo. En esta situación que estamos pasando necesitamos muchos intercesores, de verdad que sí. Debe ser una oración fuerte, poderosa, sincera, redentora, porque Cristo está ahí actuando también por medio de ella. Debe ser una oración hecha con fe, fuerza y de corazón, en la cual debemos pedir perdón por todos los pecados que hemos cometido, por acción o por omisión. Es importante reconocer los pecados de nosotros, de nuestras familias, para que el Dios Padre vea el arrepentimiento y el fervor de la solicitud que realizamos y voltee su mirada hacia nosotros. Debemos hacer una oración sentida, verdadera y honesta. Entonces, mis queridos hermanos, oremos mucho por nuestras familias, oremos mucho por aquellas personas que necesitan quizás que tú y yo los levantemos con nuestra oración. En Hechos 3:19, ahí los apóstoles también nos muestran cómo es importante arrepentirnos, convertirnos para que así el Señor nos haga venir los tiempos del alivio. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 14 y 15, dice la palabra de Dios: y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Entonces, mis hermanos, tenemos la responsabilidad como iglesia de interceder por todos, por nuestros seres amados, por nuestros obispos, sacerdotes, religiosos. Démonos cuenta que el mismo Papa Francisco nos invita para que oremos por él, porque él ve que necesita de la intercesión de los feligreses. Debemos orar por los siervos que luchan fuertemente contra el mal. Debemos orar para que sean fortalecidos. Debemos ser disciplinados y consecuentes en la oración para que Dios pueda respondernos. En Isaías capítulo 65, verso 24, nos dice la misma palabra de Dios: antes que me llamen, les responderé. Antes que terminen de hablar, habrán sido atendidos. Hermoso es para nosotros saber que ya Dios conoce nuestra necesidad. Él ya sabe de lo que estamos cada día nosotros pasando, esas situaciones difíciles. Sin embargo, a Él invita a cada uno de nosotros para que acudamos a Él con confianza. Como cuando un niño acoge la palabra y la confianza del Padre y acude a Él. Los que somos iglesia tenemos esas cualidades y por ello intercedemos para pedir la salvación de los otros. En 1 Timoteo capítulo 2 verso 4 nos dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el querer de Dios para todos nosotros. ¿Qué padre quiere que uno de sus hijos se pierda? Sería irónico pensar de esa manera. Si siendo nosotros malos queremos lo mejor para nuestros hijos y que no se pierdan, cuánto más Dios, que es amor, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. La intercesión entonces, mis hermanos, también por nuestro país, por esta sociedad, por el mundo, por la situación que estamos viviendo hoy día. En el Salmo 27, verso 7, nos dice así el salmista: Señor, escucha la voz de mi oración. Cuando grite hacia ti, acoge la súplica de tu iglesia, recibe su sacrificio de alabanza. Inclina tu misericordia sobre el mundo entero. Quebranta los corazones endurecidos de tus criaturas. Escucha la voz de mi oración. Por tu amor, Señor, ten piedad. Qué hermoso que hay muchos salmos que nos invitan a clamarle a Dios, a rogarle a Dios. Ustedes en sus casas tienen la palabra de Dios. Yo los invito para que la abran
que no es que la tengamos ahí sobre un altarcito bien decoradita y bien bonita, sino que la leamos, y qué bueno que de pronto también con un salmo iniciemos esa oración intercediendo por nuestros familiares, intercediendo por nuestra sociedad, intercediendo por aquella persona que necesita de nuestra oración. En el Salmo 130, verso 1 al 8, dice también el salmista: mi alma espera en Yahvé. Desde lo más profundo grito a ti, Yahvé. Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Si en cuenta tomas las culpas, oh Yahvé, ¿quién, Señor, resistirá? Mas el perdón se halla junto a ti para que seas temido. Yo espero en Yahvé, mi alma espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que los centinelas la aurora. Aguarda Israel a Yahvé, porque con Yahvé está el amor. Junto a él, abundancia de rescate. Él rescatará a Israel de todas las culpas. Ahí estamos entonces mirando cómo la importancia de el salmista clamar a Dios, suplicar a Dios que le bendiga, que le ayude, que le acoja su súplica que clama. Hay algo muy hermoso también, y es el caso de San Simeón. Hablando de la necesidad de la oración para la conversión de los hombres, dice lo siguiente. Yo quiero que prestemos mucha atención a esto que es tan hermoso. El hombre, esclavo del pecado, yace al borde del camino, paralizado mentalmente, siendo un horrible espectáculo para los que tienen ojos y lo ven. Incapaz hasta de ir al médico por sí mismo. Solo puede esperar que algún médico caritativo que aparezca en su camino sea un intermediario y amigo de Dios, y que intervenga para reconciliarlo con él. Simeón sostiene que el hombre por sí mismo no puede trabajar para conseguir su metanoia. Está totalmente desvalido. ¿Qué es la metanoia? Es esa conversión radical de vida que todos necesitamos para alcanzar nuestra salvación. Si por fortuna se encuentra con un amigo de Dios, debe confiar en él y obedecerle sin reserva. Y si te pide que permanezcas en quietud diciendo: siéntate aquí sin salir hasta que seas cubierto por el poder de lo alto, obedecerle sin tardanza, con esperanza firme y gozo insaciable, porque ese Maestro es sincero y no te engañará. Bajará sobre ti aún en esta vida el mismo poder del Santo Espíritu, invisible en la forma de fuego, pero lo percibirás en la forma de luz espiritual con tranquilidad y gozo. Entonces, todo pensamiento o deseo compulsivo desaparecerá. Las pasiones del alma serán ahuyentadas. Toda enfermedad del cuerpo será curada. Los ojos de tu espíritu se aclararán y recibirán la promesa de las bienaventuranzas. Luego, como en un espejo, el alma ve hasta las más pequeñas faltas y se sumerge en las profundidades de la humildad. Y al apreciar la magnificencia de su gloria, se llena de gozo y felicidad. Y admirando esta maravilla que sobrepasa toda esperanza, las lágrimas vienen a los ojos. De este modo un hombre es cambiado totalmente y llega a conocer a Dios como él lo conoció en un principio. Es el relato acerca de lo que les decía que San Simeón habla sobre la necesidad de la oración para la conversión de los hombres. Hermoso porque muchas veces nosotros nos encontramos esclavos, enceguecidos, nos encontramos sordos ante ese llamado de Dios día tras día. Por eso, ya lo decíamos en temas anteriores, es que es Dios el que puede ablandar el corazón y la conciencia de los seres humanos. ¿Cuántas personas dicen, pero por qué este hijo, por qué este esposo, por qué este papá no cambia? Pues porque quizás no has orado lo suficientemente por él. Entonces, mis hermanos, ahí estás tú como ese médico caritativo que levanta a esa persona que está ahí paralizada,
como ese buen samaritano que lo levanta, pero lo levanta con tu oración, lo levanta con tu súplica, lo levanta con tu ayuda, que es la intercesión que está realizando por cada uno de ellos. Hay tantas necesidades en el mundo, queridos hermanos, en este momento, que realmente si uno se pone a dar una mirada, escucha las noticias, ve lo que realmente está pasando, se muere uno de dolor. Y cuánto más sufrirá nuestro Señor. Por eso necesitamos realmente un ejército de intercesores para que el Señor actúe con misericordia sobre la humanidad, para que regale conversiones. Por eso cuando oramos debemos hacerlo unidos como iglesia y a la iglesia, porque es una forma como nosotros estamos unidos al rebaño, estamos unidos a Jesucristo, intercesor ante el Padre, y de esta manera la oración es más eficaz. Hay un lugar especial donde Jesucristo nos espera y es el sagrario. Allí, en una casa, hay quizá un altar. En cada uno de nuestros corazones tenemos un altar. Pero ese sagrario es un misterio de Dios. Allí nos espera Jesucristo. Allí nos espera para interceder, para entregar esas necesidades que hay muchas veces personales, pero también familiares, comunitarias y a nivel de la humanidad. Pero a veces no se necesita de un lugar especial, se necesita el lugar del corazón. Como lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 6. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Qué importante, queridos hermanos, que aprovechemos esos momentos de soledad y de intimidad con el Señor, no solo para llenarnos nosotros, sino para dar a los demás. Allí, desde el corazón, es un lugar apropiado que nosotros podemos pedirle al Señor que llegue también a tantos corazones que lo necesitan. Para interceder ni siquiera se necesita tiempo o espacio. Lo podemos hacer en nuestras mismas actividades diarias, a través de ejaculatorias, a través de un Padre Nuestro, a través de un Ave María. En los momentos en que estamos quizá haciendo cualquier quehacer, cualquier actividad, ahí debemos poner simplemente nuestra mente y nuestro corazón intercediendo por la humanidad. Si es posible, irle pidiendo al Señor por determinada necesidad, por esa situación que se está viviendo en el mundo, y realmente que esas jaculatorias y esas pequeñas oraciones recobran fuerza y son poderosas, unidas a toda la iglesia. Démonos cuenta, por ejemplo, el caso de Santa Teresita del Niño Jesús, la patrona de las misiones. Ella nunca salió del convento a misionar. Desde allí, desde su comunidad, misionó, orando por los sacerdotes, orando por la conversión de los pecadores. Y qué gran santa, realmente cuántas conversiones alcanzó ella, la conversión de los miembros de su familia, la conversión de muchas almas, las llevadas a Dios, a los pies del Señor. Y así cuántos santos, leamos la vida de los santos y ellos nos darán la respuesta de cuánto oraron, cuánto intercedieron en favor de la iglesia, en favor de la humanidad de ese tiempo. Por eso el Señor nos invita a que le pidamos al Espíritu Santo su fuerza, su poder, su gracia para sostenernos en esta misión que el Señor nos llama a todos, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad, como nos lo dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Para ser intercesores se necesita disponibilidad, hermanos. Se necesita la apertura de nuestro corazón a la gracia de Dios. Cuando oramos, le pedimos a Dios esa gracia, esa misericordia, su poder,
le pedimos la fe. Debemos también pedirle el amor y la sencillez para orar por quienes vamos a hacerlo, porque muchas veces oramos simplemente por orar, pero también debemos pedirle al Señor estas gracias, sobre todo la del amor, como si estuviéramos orando por el más querido de nuestros seres. Ahí es donde el Señor va haciendo su obra. Esa necesidad que se nos confía, esas personas que se acercan a nosotros para pedirnos oración, necesitan del amor de Dios y necesitan de una respuesta. Nosotros quizá muchas veces no se las podemos dar, pero a través de la oración que nosotros hacemos por ellos, el Señor les dará una respuesta y el Señor tocará sus corazones. Qué hermosa es la oración de intercesión. Qué hermoso que el Señor nos regala esta herramienta y este instrumento de salvación para toda la humanidad, porque como lo decíamos anteriormente, la oración llega a todos los rincones de la tierra, allí donde no hay quizá quien evangelice, allí llega la fuerza de la oración. Porque les decía, hermanos, que el Señor necesita un ejército de intercesores. Quiero compartirles esta palabra en el libro del Éxodo, capítulo 17, verso 8 al 15, donde el Señor, a través de la intercesión de Moisés y de 2 personas más, hizo prodigios en aquel momento. Los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando los bajaba, dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego a Aarón y Hur les sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro del otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes y hasta que el sol se puso, y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosa palabra que el Señor nos manifiesta en este momento a través de este mensaje. Verdaderamente el poder de la intercesión, el subir los brazos, el levantar los brazos. Ese tiene un significado. Levantar los brazos es signo de victoria, pero es signo también de pedirle a Dios la gracia de la salvación, de la conversión, pedir la asistencia de Dios en esos momentos. Levantar los brazos es saber que Dios nos escucha, que Dios está atento a la voz de nuestras súplicas y de nuestras plegarias. Como estos 2 personajes, tanto Aarón y Hur, fueron sosteniéndole los brazos a Moisés porque él se cansaba. Claro, por eso necesitamos también de nuestros hermanos, de fortalecer nuestra fe y de fortalecer nuestra oración en comunidad. Necesitamos intercesores, hermanos, porque esas personas que nos ayudan a sostenernos también con su oración son personas que el Señor presenta para que nosotros podamos dar la batalla y poder triunfar. Bueno, mis hermanos, debemos ir finalizando esta reflexión, sacando alguna serie de conclusiones para nuestra vida. Lo primero es que el más grande intercesor es Jesucristo. Él mismo lo decía en el Evangelio de San Juan, capítulo 14,
verso 13, esa gran verdad y nos lo recuerda hoy. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo, y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Es por el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador que recibimos las bendiciones de Dios. Cuando tú vayas a interceder por alguien, dígale al Padre que es por los méritos de su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Aparte de eso también tenemos otros intercesores, la Iglesia triunfante, los santos, también están intercediendo por nosotros en el cielo. Por eso debemos como iglesia también vivir esa comunión de los santos, encomendarnos a ellos, encomendarle a ellos también a aquellas personas para que intercedan ante Dios por esas necesidades. También tenemos otra gran intercesora, la más grande de todas las criaturas, la Santísima Virgen María. En el Catecismo de la Iglesia Católica ahí nos muestra como ella en su asunción allá cuando se fue al cielo, dice: la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación. Depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor. Pero así como en el sacerdocio de Cristo participa de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo creyente, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. Vea qué hermoso, o sea, María Santísima no disminuye la gracia de Cristo, sino que más bien Él es el que nos da esa fuente de donde emana todas estas gracias y bendiciones para los intercesores ante Dios. También en la liturgia de la Iglesia, en donde hablamos nosotros de la epíclesis, que es la invocación sobre, es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y para que los fieles, al recibirlos, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. Eso nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1105. Entonces, mis hermanos, en la liturgia eucarística se dice por Cristo, con Él y en Él. No se nos olvide entonces que Cristo, siempre que oramos con un corazón sincero, guiados por el Espíritu de Dios, está elevando esa oración al Padre para que seamos y nos convirtamos en verdaderos intercesores por nuestros hermanos. Yo los invito a cada uno de ustedes, orémosle a Dios, no tengamos miedo, seamos personas de confianza en ese Dios que ya lo hizo todo Cristo por nosotros, y seguramente que Dios no nos va a negar. Si no nos negó a su propio Hijo, cuánto más no nos negará todo lo que sea para nuestro bien y para nuestra salvación, tanto personal como familiar. Hoy los invito para que oremos un momentico. Digámosle: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te entregamos nuestra vida. Danos la gracia de abrirnos a la intercesión, a ser personas que verdaderamente sentimos esa necesidad de rogar por otros. Antes lo hicieron unos por nosotros, hoy queremos hacerlo también por aquellos que necesitan de una súplica y de una oración. En mi vida personal, mi madre cuántas veces oró por mí, cuántas madres de familia día y noche lloran y oran por sus hijos para que Dios los atraiga a sus pies. ¿Acaso
¿Será que Dios se va a negar a un corazón contrito, a un corazón humillado, a un corazón que sufre por un hijo que necesita salvación y conversión? Hermanos, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sigan llenando nuestra vida de su gracia. Que venga el Espíritu Santo, el otro paráclito o el otro intercesor, venga también a darnos ese carisma de la intercesión, de la oración de intercesión. Ninguno debemos negarnos a interceder por nuestros hermanos, a interceder por nuestra sociedad, para que Dios transforme cada día nuestras vidas. Que el Señor les siga acompañando, que Jesucristo, que está vivo y que sigue intercediendo por nosotros, nos ayude a vivir verdaderamente la gracia de la oración. Un abrazo fraterno en Jesús y María Santísima, y que la gracia de Dios nos acompañe hoy y siempre. Amén. Que el hermano que está